Sí. Y mira, esto me gustaría explicarlo en español porque, bueno, es importante. Todo es importante, bueno, muchas cosas importantes, pero este en particular. Mira, ¿te acuerdas de este tema que hablamos de Connected Speech? Yep. Ese no me lo inventé yo, de verdad existe, mira. Aquí está, ¿no? No me Ese lo no- inventé yo. Sí existe el Connected Speech. Y aquí está, mira. Realmente da una explicación sencilla, ¿no? Dice, en written English, there is space between words. Pues sí, hay espacio, ¿no? What is her name? Pero dice aquí, in spoken English, there is no space between words. So what's her name? Fíjate, si tú buscabas esta palabra, palabra por palabra, en el diccionario te va a aparecer que esto es what, que esto es is, que esto es her y de que esto es name, ¿no? Y lo vas a pronunciar así, what is her name? No, vas a escuchar algo como esto, what's her name? What's her name? Yeah. What's her name? Entonces, dice aquí, las palabras linked or joined significa unidas, ¿no? Sí. Y dice, often sound like one long word. Sí, a menudo suenan como una palabra muy larga en vez de un montón de Ajá. palabras pequeñas, ¿no? Okay. Entonces aquí, it is sometimes difficult to tell the end of one word and the beginning of the next. Pues sí, es muy difícil decir dónde termina una y dónde comienza la otra. ¿Vale? Entonces, bueno, el punto dice aquí, dice, is learning to make a smooth connection from the end of the word to the beginning of the next. El punto trata de eso, Jorge, de hacer la transición del último sonido en una palabra ¿A otra? al primer sonido de la otra tiene que ser una transición suave, por así decirlo, ¿no? Ahora, por esa razón, de hecho, es que, ¿te acuerdas de esa regla de que las T's y las D se convierten en R's, ¿no? Sí. Porque las R's, la R es un fonema que en general es muy fácil de unir. De unir. Es fácil de unir. Las T's y las D's no son tan fáciles de unir. Cuestan trabajo y tienes que hacer Sí. mucho esfuerzo en la boca con T's y D's. Entonces, bueno, de eso trata la fluidez. Al final, si ustedes quieren hablar con fluidez, de lo que trata es básicamente de cambiar siempre las últimas, ¿cómo se llaman? Toda la magia está aquí. En En las las, últimas palabras y el principio de la siguiente, ¿no? ándale, en el último fonema de una palabra y en el primer de la siguiente, ¿no? Ajá. Siempre ahí Es está, básicamente es lo que dice en donde casi lo subrayas, ¿no? To tell it on the on word from the beginning. of the next one. Ajá, The next one. Ajá. así mismo. Entonces, pues ahí está todo el asunto, ¿no? Entonces, a ver, déjame pasar lista. Aquí está Jorge, aquí está José. Ok. Manuel Sí, sí. Sandoval. Ana José, Víctor. Oh, good morning. Good It's morning. wrong Good again. morning. Okay. ¿Qué tal, Víctor? Good morning. How you doing? Morning, my friends. Hey, you're a new student, right? Right. Okay, so it's Víctor and Evan here. Okay. Bueno, sí, les estaba diciendo, vamos a explicarles en español, ¿no? Porque es importante. Entonces, de esto trata, de que el último sonido en una palabra tiene que conectarse con el primer sonido de la que sigue. Eso es connected speech al fin y al cabo, ¿no? Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio, ¿sale? De listening y Ok. vamos a ir descubriendo algunas cosas en el camino. Entonces, a ver, dice aquí, listen to the phrases in each pair sound, the same or different. Oh, okay, do the phrases in each pair sound the same or different. Bueno, tienen que decirme, vamos a escuchar dos frases and you need to tell me if you hear the same or if you hear something different. Ok. Okay. All right. So, but before, let me find out where is the tape. Tres, ¿qué? Okay, tres. No. No. Espera un momento. Tres, track two. Ok. Aquí está. Art class. Ok, a ver.
¿Ya se oye ahí? 1. Art class. Sí, ya se escucha. Yes. Okay, that's fine. Okay. Art class. 2. Ate breakfast. Ate breakfast. Ate breakfast. 3. A ver. Bad credit. 2. Ate breakfast. Ate breakfast. 2. Ate breakfast. The sound is different, Ate no? breakfast. It's different. Yeah, What is the difference? because the first tell 8 and the second say 8 breakfast. Are you sure? Mm. Yeah. Mm. What do you think, Victor? Are you sure? Do you hear- Yes. I Yeah. listen different. Okay, different. Okay. And Jose, what do you think? Do you hear the same? Yeah, I heard the same. Okay, all right. And Itzel, what about you? Do you hear something different or the same? I think the same. The same. Okay, Jose, Itzel, you're right. It's the same sound. But why? The explanation is why. Because whenever T encounters B, siempre que la T se encuentra con la B, siempre, ese fonema, lo que va a hacer es que la B va a hacer que la T cambie a P. Siempre, o sea, eso pasa mucho. Egg breakfast, ¿no? Eso va a pasar porque, bueno, la regla fonética dice eso. Si se encuentra una T con una B, un sonido de la T con el de la B, lo que va a pasar es que la B va a hacer que ambos sonidos, por así decirlo, se conviertan en P. O sea, ya no va a haber ni T ni B, sino que entre la unión de una palabra, la palabra que termina en T y la que comienza en B, ¡pum!, se van a fusionar en eso, egg breakfast. Entonces, fonéticamente sí es diferente. Sí, o sea, no, lo que me refiero es que no vas a escuchar ate breakfast. O sea, no hay Sí, pero T. sí dije que era diferente. Bueno, ok. Entonces, no lo entendí bien. Lo ¿Me que, entendiste otra cosa? que si era lo mismo. O sea, el punto No, es, ¿escuchan lo mismo o escuchan algo distinto? no. Ok, it was different. Yeah. Ajá. No, yo sí escucho lo mismo. ¿Sí? Ok, pónganlo en Youglish. Eso es una buena tarea. Pongan una palabra que termine en T, que termine con el signo de T y que comience otra con B. Como eso, vamos a ver, de hecho, podemos verlo aquí aquí. Vamos a ver en Youglish. A ver, vamos aquí en Youglish. Youglish, pues es para esto, básicamente, para ir notando estos cambios, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, a ver, 8. But she does fight hard and she doesn't quit and she doesn't give up. And I consider that to be a very A ver, Morning. We ate breakfast at the hotel where I stole. ok. A ver si no sé si lo alcanzan a escuchar. No dice we ate breakfast. We ate breakfast. Lo que dice we ate breakfast. We ate breakfast. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Se lo escucharon? Sí, suena diferente. Sí, suena a P, ¿no? La T y la B al final suenan a P. Vamos a ver acá. Each morning, while Ernestine ate breakfast and Nanny, oh dear, prepared. Ok, Ahí sí lo escuché igual. Eight, ok. ¿Escuchaste Sí, con P breakfast. o con TD? Con P. con P. Ujú. Vamos a ver acá. I went downstairs and ate breakfast with my cool hair. Ok, ¿qué escuchaban ahí? Eight, breakfast. Eat breakfast. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil pasar, pues eso, hacer eso, ¿no? Porque una sola P para las dos palabras que decir ate breakfast. Cuesta más trabajo, ¿no? Pueden decirlo ahora. Esto no quiere decir que ya nunca tengan que decir ate breakfast. Si dicen ate breakfast, está bien, ¿no? Está correcto. ¿Sí? Pero Pero para un nativo se va a escuchar raro, ¿no? no necesariamente, simplemente ¿No? que Ok. los nativos pueden hacer eso. O sea, y ustedes ya cuando les hablen así, pues van a entender, ¿no? O sea, es opcional que ustedes lo usen. Pueden no usarlo si no quieren, pero que estemos conscientes que eso hacen, ¿no?
Entonces, sirve básicamente para el listening, para cuando les hablen bien rápido, no importa, porque ya saben qué cosas pasan ahí, qué cosas cambian, ¿no? Okay, so that's the first one, and then we are going to hear the next one, okay? The number 3. So let's 3. Bad credit. Bad credit. 3. Bad credit. Bad credit. 3. Bad credit. Bad credit. Okay. Escucho muy pequeño el cambio. Es muy Ajá. difícil de percibir, pero sí se alcanza a ver la diferencia un poco entre bad credit y back credit. Pero es Okay. muy poquito la diferencia, o sea, así mínima. Okay. So the thing here is, whenever a D encounters a K, siempre que eso, ahí lo que estamos viendo es, siempre que la D se encuentre, o sea, el último fonema de una palabra sea D y el primero de la que sigue sea K, y ojo, hablo de fonemas porque la letra C no es una K, ¿no? Sin embargo, ese sonido hace credit. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando D y K se encuentran, lo que va a hacer la K es que va a cambiar, o sea, va a hacer que la D cambie a G. Ahora, ¿por qué? Porque la G y la K se articulan ambos fonemas en el mismo lugar en la boca. Es decir, es muchísimo más fácil pasar de una G a una K que pasar de una D a una K. Si no, digan, a ver, intenten, vamos a hacer esto. Víctor Soto. Víctor, ¿cómo dirías esto? Bad credit, pero dejando la D y la K. ¿Cómo pronunciarías eso? Bad credit. Ok, ahora, di lo mismo, pero en vez de decir la D de bad, dilo como si fuese una G, bad credit. Bad credit. Ok, de ahora alternanlos, bad credit, bad credit. Bad credit, bad credit. Bad credit, bad credit. Bad credit, bad credit. Ok, ahora, en tu opinión, ¿cuál te parece más fácil, la G o la D? Sí, la pronunciación, la G. Ajá. Pero creo que a un nivel personal me conflictuaría usar la G. Ok, no tienes que usarla, es opcional, pero bueno, eso hacen, ¿no? Entonces, pueden tener de tarea, pongan a cualquier palabra que termine en D y que comience con K, ¿sale? Con D y con K, ahí vamos a ir viendo algunas cosas. ¿Solo es D con K o también puede ser D con C? Bueno, sí, D con C, ¿no? D, una ¿Verdad? palabra que empiece con C. Generalmente en inglés las que comienzan con C hacen el sonido de la K. Sí. Entonces, ok, bueno, véanlo allí. Y sí, les digo, o sea, no es que tienen que hacerlo así, ¿no? No tienen que hacerlo así, pero vale la pena anotarlo, ¿no? Ahora, vamos a ver la número 4, que es esto. 4. Major bed. Major bed. 4. Major bed. Major bed. 4. Major bed. Major bed. Okay, so Sí, in se that escuchan case, casi igual, ¿no? it's almost the same. Yeah. Ujú. It said, did you hear something different or did you hear the same? I think the same, but for the first one, say, I don't know. No, the second one, sorry, is short than the first one. Are you sure? I don't know what this is. This is so difficult for me to see if it's different or is the same. Okay. It's too difficult. Bueno, nada más vean, anoten esto, la D y la K. Busquen ahí en Google un montón de palabras que terminen con D o K. También pasa algo cuando la D se encuentra con la Y. Pasa algo ahí. Entonces, no tendría que decir major, sino major bed, ya. Hace ese sonido de ya. La D y la Y, cuando se encuentran, hacen un fonemita que es como ya, major bed. Siempre, ¿no? Entonces, a ver, de hecho, vamos a ver.
Es ese sonido. Ya, ya. Vamos a verlo aquí. Si lo ponemos en English, finally. A ver. Por ejemplo, major bed, ¿no? They say it. You know, I also think that you've made your bed. You've signed. No sé si se dan cuenta, allí justo aquí, donde pasa la D a la Y, hace el sonido made. No dice made you o made your bed, sino made your bed. ¿Cómo dirías eso, José? Made your bed. Made your bed. Made your bed. Vamos a ver aquí. You've gone up, made your bed wide. You've made an agreement for yourself. You made your bed lie in it, but no. Es ese fonemita, made you. Siempre, ahí sí, para que vean, ahí siempre que se encuentra la D y la Y, pasa eso. Entonces, ok. Esas tres cosas era lo que quería decirles. Realmente no son muchas. Solo enfóquense en esas tres, en esas tres conexiones, ¿sale? Eso vamos a decir que va a ser, no tarea, pero háganlo cuando puedan. Busquen palabras que terminen con T y que comiencen con K. Busquen palabras que terminen con T y la otra que comience con B. ¿Sale? Estas cuatro, vamos a ir por pedacitos, ¿sale? Estas cuatro primero. O palabras que terminen con D y que comiencen con Y. ¿Ok? Is that clear? Yep. No. I got it. Got it? Yeah. Okay. Yep. Yeah, I got it. All right. So then we can continue with, the book. So let me guess where it's here. It's a touchstone book. It's right here. Okay. Okay, contents and unit 6 and exploring the city. Okay. All right, but before we continue now I want to know your opinion about what we saw now. So do you find it difficult, and why do you find it difficult? In your case, Itzel, why do you find it difficult? Difficult the listening. Okay, but why? In general, because we work with the I don't know is the correct word, linked words. Linking words, okay. And we check all the linkings in every text, but for me it's difficult the listening when we need to do this linking word. Okay. And maybe the I don't remember, but is the for directions, no, was easy. The other lesson was Lo de can or could you? You need 5, I think. Okay. Right. But in a specific one topic and the listening. The listening. Okay. Right, said. Okay, thank you. And Jose, what about you? What do you think about connecting sounds? What's your opinion on that? Yeah, I think there is a practical way to speak. So yeah, I think for me when I read, it's a bit difficult. Okay. All right. And Jose, do you find it useful or useless in your opinion? You can be honest with me. I'm not gonna get mad. You can be honest. That's useful for me, or not. Yeah, it's useful also for me. But when reading when reading in, how do you say in voz alta? Aloud. Aloud, yeah, is a bit confused. Confusing, yeah. Okay. All right. Okay. Thank you. Thank you, Jose. And Victor Arevalo, what do you think about connecting sounds? Do you find it useless or useful?
I don't know. Huh? I don't know what's meaning your question. I lost. Okay, all right. My question is, what do you think about connecting words? Well, What's your opinion on that? Do you think it's easy or difficult? What do you think about it? for me now, all is difficult. I'm beginning with this, Travis. Okay. All right, but you're talking, you're speaking. That's a good thing. Okay, Victor. All right. So don't worry, we're going to work with it. And okay, and finally, Victor Soto, what do you think about connecting the words? Well, it's useful, but requires practice. But I guess it's really make the pronunciation more fluid. Okay, right. Yeah. So it's about reading. So whenever you read, try to focus your attention on linking the words. So otherwise, it's gonna be just passing your eyes on the words, right? That's useless. I mean, if you just read, like, okay, your tour begins at enjoy the shaded lawns and beautiful gardens. If you just read, that is useless because you're not analyzing anything. So whenever you read, you need to try to analyze some things. So you can analyze the sounds in a word. You can analyze that topic. Do you remember content words and function words? So you can mark the text. You can, you can do something with your text. So in that case, reading is quite useful for you. Okay, so all right. Today we're going to listen to this. Now we are going to read, right? We're going to read about Istanbul. So, okay. So I'm going to mark where the connected speech is in this readings, all right? And we're going to practice first those connections, and then we're going to continue. So your turn begins at Gulhane Park. So enjoy the shaded lawns and beautiful gardens and walk towards the famous. Okay, the museum has incredible. Okay, has incredible jewels, gold, and works of art. Works of art. That's the connection, right? Works of art. So walk through the palace grounds for fabulous views across the Bosphorus. Okay, so walk back into the park and enjoy a cup of chai. Enjoy a cup of chai, Turkish tea, at one of the little outdoors cafes. Okay, one of the little outdoors cafes. Okay, so we are going to practice those connections first. So Jose, how would you say your turn begins at? Your turn begins at. Exactly. All right. Okay. Jorge, how would you say has incredible jewels? Has incredible jewels. Exactly. Hassin, right? That's the connection. Has incredible jewels. Okay, Victor Soto, how would you say works of art? Works of art. Works of art. Exactly. Right. So the connection there is so far, right? Works of art. Okay. Works of art, yeah. All right. So Victor Arevalo, how would you say Busa? Fabulous. I can't remember how to pronounce this one. Fabulous. Can't remember. I think it was fabulous, right? Yeah, fabulous. Yeah, fabulous views across. Okay, so Victor Arevalo, how would you say fabulous views across? Fabulous views across. Exactly. Okay, right. And finally, Isaac, good morning. How you doing? Hi, teacher. Fine, and you? Doing great. Okay, so Isaac,
we are reading some text and we are analyzing the connected speech. Okay, so Isaac, how would you say one of the? Exactly. So how would you say at one of the little? At one of the little. Okay, all right. Okay, so it said you are going to read the first paragraph, all this part. Okay. Okay. Okay, so you can go ahead. Day 1. Start with a walking tour. Your tour begins at, I don't know how to say, Gulain, perhaps Gulain Park. but the second one, Which one? your tour Gulain? begins at, yeah, this one. Okay. It's not an English word, so I guess it's Gulain, perhaps. Your tour begins at Gulna. Okay. Enjoy the shaded lawns and beautiful gardens, and walk toward the famous Topgate Palace. The museum has incredible jewels, gold, and works of art. Then, walking through the palace grounds for fabulous views across the Bosphorus. The views across the Bosphorus. Walk back into the park and enjoy a cup of chai. Turkish tea at one of the little outdoors cafes. Okay. All right. Okay. Yeah. So shaded, lawns shaded. So in that case, remember you have a D in the middle of A and E, right? So you need to change it for R, shaded lawns. Exactly, shaded lawns. Okay, so walk into the park. Walk back into es caminar de regreso, ¿no? Walk back into the park. Eso es caminar de regreso. And enjoy a cup of tea. Okay, so walk through means caminar a través de, walk through the palace. And through, how would you pronounce this word, Jose? This one right here. Then walk through. Walk through. Exactly. So pay attention to this phoneme right here, the th. Th sounds th. It's like the same sound you have in the word think or thanks or Thursday. It's the same sound, th, right? Okay. All right. So outside the park, what? Okay. So we're going to analyze the next one. So just that part. Okay. So jewels, by the way, jewels means joyas. Jewels. Jewels. Okay. So outside the park, outside the park, where is the connected speech in this case? Outside the park, walk down. So walk down one of the little cobblestone streets with traditional wooden houses. Find your way to the 17th century, named for the blue tiles on its inside walls, on its inside, right? On its inside walls. Then walk north for a couple of blocks and visit the beautiful Hagia Sophia Mosque, now a museum. Now a museum. Okay, so Isaac, how would you say one of the little? One of the little. Exactly, one of the little. Okay, so blue tiles on its inside, on its in. How would you say that, Jose? On its in.
On its inside. On its in. Okay, now on its inside walls. On its inside walls. Exactly. Mhm. For a couple of, how would you say that, Victor Soto? For a couple of. For a couple of. Exactly. For a couple of. And okay, Victor Arevalo, how would you say Nawa Museum? Nawa Museum. Exactly. Nawa Museum. Nawa Museum. Okay, all right. So who's going to go next? Okay, Isaac, how would you read this paragraph right here? Ay, creo que está como cortado el audio, ¿no? Bueno. Sí, te escucho como cortado. Bueno, a ver, vamos a ver algo. Bueno, Victor Soto, how would you read this paragraph? Just Soto if you want. What? How would you read all the paragraph from outside to the museum? Second, okay. Second, yeah. Outside the park, walk down one of the little cobblestone street with traditional wooden houses. Find your way to the 17th century blue mosque name or the blue tiles on inside wall. Then walk north for a couple of blocks and visit the beautiful Hagia Sophia Mosque, Nawa's Museum. Okay, all right. So, okay, walk down. So remember, baja, ¿no? So walk down es como bajar. O como bien tú dijiste la otra vez, Víctor, caminar en dirección contraria al centro es bajar, ¿no? No, al centro es bajar. Hacia el centro es bajar. Ya, por eso le llaman el downtown. Oh, okay, okay, yeah, exactly. Okay, I didn't know that. So, okay, so to the downtown, it's walk down, right? Yeah. Okay, all right. So, okay, you can also use walk down, remember, when there is a difference in height. So, si la calle está hacia abajo, obviously you need to say, okay, walk down the street, independientemente de hacia dónde vaya la calle, ¿no? En ese caso. Yeah. Okay, so one of the little cobblestone streets with traditional, I don't know what is cobblestone. Can someone look it up? What is cobblestone? Cobblestone streets. I think it's calles empedradas, perhaps. Cobblestone streets, yeah. So cobblestones. Okay, so cobblestone streets, con calles empedradas, with traditional wooden houses. Wooden, remember what wooden means de madera, no? Wooden houses. Okay, so find your way to the 17th century. What is 17th century, Jorge? What is that? Okay, are you there? Yep. Yep. Sorry, what? What is 17th century? What is that in Spanish? Es como 17 centro. No. Bueno, la calle 17. Bueno, century número 17 o algo así. Okay, sí. 17, ¿no? Así es, yeah. Century es siglo. 17th century, siglo 17. Ah, sí es cierto, century. Century, okay. The most name for. Okay, for the blue tiles, tiles means azulejo. Blue tiles on its inside walls. Bueno, llamada así, it says here, name for the blue tiles on its inside walls. Llamada así por sus azulejos azules dentro de sus paredes interiores. Inside walls would be like paredes interiores. ¿No? Okay, I'm going to close the session and open it again. Please don't go. Okay. Ok, recuerden, marquen entonces lo que vean aquí en el texto. Si la última palabra termina con consonante y la siguiente con vocal, júntenlo, márquenlo allí, ¿sale? Wait, I can do it. No. Where, Es donde dice, donde está esta de Zoom, si está en inglés dice annotate.
O quizás si está en español, diga hacer anotaciones. I don't have that. You don't have that. Solo para quien comparte la pantalla está esa opción. No, sí, también lo pueden hacer ustedes. No, sí, sí se pone. Está Sí, donde mira. dice. Ajá. Ay, Dios mío. Es ahí donde dice anotar, me parece. Tengo otra versión entonces. Y mira, ahí está Isaac, está haciendo las marcas. Bueno, hay que checar eso, ¿sale? A ver si, pues, si podemos todos hacer anotaciones para ir viéndolo todos juntos. Pero bueno, entonces. Tal vez si pasan una foto en el chat del grupo, en Teams, chicos, que pudieron. Ajá, estaría bien. Yo no sé cómo tomar capturas de pantalla, perdónenme. ¿Cuál es la opción? Dice ahí annotate. Sí, sí, como dice Itzel, si alguien puede pasar esa opción. Sí está, es que está en la parte superior. Ok. En la parte superior de View Options. Annotate, ya. Okay. All right. So I'm going to clear the drawings. Okay. Okay. Yeah. Yeah, you got it. I have. Yeah. Okay. All right. So try to mark the text. Just for the first paragraph. For the first one, yeah, only the first one. That one right here. This. So. Okay. ¿Y usted puede ver mi marca o no? Sí. Okay, so Victor, okay, but only the connection, just the connection, not all the words. Well, oh, okay, start your day at. Okay. Start your day at. There are Thousands of shops. There are, okay, thousands of shops. Everything gold and silver. Maybe. Gold and silver. Okay. So only to, okay, plenty of souvenirs. Okay. Only this one up to here. Hasta aquí, ¿no? Okay. Sorry. Fui yo. Okay. North and continue. Okay. Bible is Spice Market. Okay. Okay, that's enough, I guess. And then start your day. The colorful one. Okay. Not right here, not those ones. So how would you say, Victor Soto, start your day at? Start your day at. Now start your day at the colorful. Start your day at the colorful. Okay, so okay, Itzel, how would you say there are thousands? There are thousands. Okay, now. Thousands. Thousand shops. Thousand shop. Kind of. Thousand of shops. How would you say soft? Soft. Soft. Now thousands of. Thousands of. Exactly. And now there are thousands of. There are thousands of. Exactly. Now there are thousands of or shops. What? Thousands of. Soft is right here. Soft. Thousands. Thousands of. So, tienes dos S's. Thousands of. Thousands. Thousands of shops. Exactly. Okay. Okay, so everything from gold and silver. How would you say that one, Jose? Gold and silver. Gold and silver. Exactly. Okay. Jorge, plenty of. Plenty of. Okay, now plenty of souvenirs. Plenty of souvenirs. Okay, all right. North and continue. Okay, so then head north and continue. How would you say that one?
Víctor Arevalo. Northern continue, this part. Northern continue. North and continue. Okay. North and continue. Now, in this case, fabulous spice. Fabulous spice. So you have two S. Do you see it? So whenever you have two S, you just need to pronounce one, not two. Just one. So fabulous spice. Okay. All right. Again, Víctor Arevalo, fabulous spice. Fabulous spice. Exactly. Okay. Víctor Soto, fabulous spice. Fabulous spice. Exactly. Okay. And Jose, fabulous spice. Fabulous spice. Okay. Jorge, how would you say that one? Fabulous spice. Fabulous spice. Okay. All right. So I'm going to clean that part. Okay. I'm going to mark just the parts you've marked right here. They are at, so there are thousands of shops. Okay, gold and silver. Okay, you'll find plenty of, right here, plenty of souvenirs. And head north and continue. North and continue to the fabulous spice market. Okay, so Jorge, it's your turn. How would you read? What the meaning? Plenty of. Plenty of. You'll find plenty of. Okay, encontrarás muchísimos, plenty of, varios, muchos. Plenty of souvenirs. Thank you. Yeah, you're welcome. Okay, Jorge, how would you read this paragraph right here? Okay. Shop till your drop. Start your day at the colorful and everything from golden and silver to beautiful. But you missed that one. Bustling. Sorry. I jumped there. Start your day at the colorful and bustling Grand Bazaar. Okay. There are dozens of shops with everything from golden and silver to beautiful Turkish rug. You'll find plenty of souvenirs here to take home with you. Then head north and continue to the fabulous spice market. Okay. All right. So bustling quiere decir atestado y muy animado. That's bustling. Bustling, okay. Bustling. Entonces, colorful, pues colorido, ¿no? Colorful and bustling es como con muchos colores y lleno de gente. El gran bazar con muchos colores y lleno de gente, ¿no? Okay, thousands of shops with everything from gold and silver to beautiful Turkish rugs. Okay, rugs means, ¿cómo le dicen? Tapetes. Alfombras, ándale. Alfombras. This is rugs. So you'll find plenty of souvenirs. Souvenirs pues, son como recuerdos, ¿no? Souvenirs here to take home with you. Bueno, para llevártelos a casa, ¿no? Ahora, head north. Head, me imagino que saben que es cabeza, ¿no? Head. Pero head también es un verbo que es ve. Ir. Es como go. Es una manera elegante de decir go. Si le quiere decir a alguien, ok, ve al norte. Ok, you can say go north. You need to go north. Or you can say you need to head north. Or we need to head south. Or we need to head a donde sea, ¿no? Entonces head north, bueno, ve al norte. And continue to the fabulous spice market. Ok, al fabuloso mercado picante, ¿no? O mercado de las especias, posiblemente. Spice, creo que es el mercado de especias. Spice es eso, especias. Ok, all right. Okay, for a quick lunch. Okay, quick lunch isn't just one term. You need to say it together. Quick lunch. Go to the Istanbul's pastry shops. One of the Istanbul's pastry shops and try a börek pastry with cheese and meat filling. Delicious. Pastry
As long as I know, es un pastle, ¿no? Pastle, no. La paste, ¿cómo le dicen eso que venden en Veracruz? Pastry. No me acuerdo. A ver, pastry. ¿Qué es pastry? ¿Alguien puede buscarlo? Yo sepa, pastry es como paste. Masa, pasta, hojaldre. Ajá. Ok, es masa. Un hojaldre, o sea, pastry podría ser como un hojaldre. With cheese and meat filling. Delicious. Okay. Pastry shops and try a Borek pastry with a cheese or meat filling. Delicious. Spend the rest of your day exploring the fashionable area of Nissan Tassi with its designer shops is one concept, so you cannot separate it. Designer shops and exciting nightlife. So ready to drop and your day at one of Istanbul's famous Turkish baths. Okay, so so Victor Soto, how would you read all those paragraphs right here? Okay. For a quick lunch, go to one of Istanbul pastry shops and try a break, a pastry with a cheese or a meat filling. Delicious. Spend the rest of your day exploring the fashionable area of Nissan Tassi with its designer shop and exciting nightlife. Ready to drop end your day at one of the Istanbul famous Turkish baths. Exactly. Right. Okay. So quick lunch. What is a quick lunch? What do you think, Victor Soto? Almuerzo rápido. Exactamente. Entonces, quick Algo lunch. rápido. Ándale. Un almuerzo rápido. O comida ligera. Yep. Exactamente. So a meat filling. Okay. So pastry with a cheese or meat filling. Con un filling es relleno, ¿no? Con un relleno de queso o de carne. Porque fill como verbo significa llenar. Pueden decir, recuerden, fill up es llenar algo, llenar el recipiente de algo. Fill up, no sé, fill up the bucket with water. Llena la cubeta con agua, ¿no? Fill up. Mucho ojo, porque filling es llenar también, pero llenar no algo con líquido, sino llenar en el sentido de una forma, algo escrito. So you would say fill in the document, for example, ¿no? Fill in the document and fill up the bucket. En ese caso, fill up the bucket. Fill up, llenar algo con con agua o con lo que sea, ¿no? Y fill in es llenar, pero documentos. Entonces no digan fill up the document, ni tampoco fill in the bucket. Acuérdense de esas dos palabras, ¿no? El fill up puede ser cuando hay alguna medida relacionada, podría ser más o menos como para... Es que fill up es como llenar algo con algún recipiente. Es llenar algo con algún líquido. Es fill up, realmente. O llenar algo con algún material. Es fill up. Victor? Huh? Yes. Okay. All right. So Victor Soto, you were going to say something? Yeah, just to continue with the idea, we can use, for example, fill up at the top. Fill up to the top. Llénalo hasta arriba, ¿no? Fill up until the top. To the top. Or fill up to the top. Ajá, to the top. Hasta arriba, ¿no? To the top, okay. Exactamente, llénalo hasta arriba. Y ya fill in, recuerden, es para documentos, ¿no? Ok. So, fashionable. Fashionable creo que son elegantes. If I'm right, fashionable. Okay, okay, fashionable area. Okay, can you look it up, Jose? What is fashionable? I'm not sure. I think it's elegante, but I'm not really sure. Es de moda. De moda. Okay. Okay, fashionable area of Nasanti with designer shops. An exciting light. Okay, nightlife. Designer shops, pues son tiendas de diseñador, ¿no? Designer shops
An exciting nightlife. Nightlife es vida nocturna. Ok, ready to drop. Drop me parece que es, drop literalmente significa tirar algo, ¿no? Just drop it, tíralo. Pero drop creo que también es como relajarse. Ready to drop. Es como eliminar, ¿no? No he visto este significado. A ver, vamos a ver. Vamos a ver aquí en Word Reference. Luego me dicen los alumnos, ¿no se lo sabe, maestro? Bueno, no soy un diccionario, ¿sabes? Hay palabras que no me sé. Entonces, ok, drop. Luego ni los nativos saben todo. Gota, drop. Bueno, como sustantivo es gota, ¿no? Drop, caerse, dejarse caer. Ajá, drop. Drop es tirar algo, ¿no? Drop. Pero también si dices ready to drop, ahí lo que están diciendo es listo para descansar, ahora sí que dejarte caer en el sentido de acostarte, ¿no? De descansar. Entonces, y drop como verbo, recuerden, estirar. Y también drop es disminuir, ¿ya vio? ¿Dónde está? Hasta abajo, disminuir. Drop Ahí. the amount of. Ajá, drop the amount of something. Decline, fall. Sí, pues sí, disminuir O la también dice cantidad. reduce, abajo. Donde reducir. Sí, tiene muchos significados, descender, abandonar, pero realmente los que importan son estos primeros, son como los más comunes. Gota, a drop of water, una gota de agua, ¿no? Drop, pues es la caída, la reducción de algo, por eso les dicen reducir, ¿no? Y drop it, es como tíralo, just drop it, o suéltalo, no tíralo, sino suéltalo. Eso sería como drop it. Pero aquí dice ready to drop. Desde, ¿estás listo para descansar? Desde end your day at one of the Istanbul's famous Turkish baths. Bueno, termina tu día a uno de los famosos baños turcos, ¿no? Que es como donde estaban los romanos, que estaban así un montón de personas en un lugar lleno de humo, ¿no? No era de humo, era de vapor, ¿no? O baños de vapor. Okay, and finally, it says here, take a trip on the river. Okay, trip on, take a trip on the river. Take the local ferry from, local ferry is just one term, so you cannot separate from Enimiu to Kabaji. Okay, don't forget your camera. Don't forget your camera so you can take spectacular. Okay, you can take spectacular photos of places, old houses and forts along the way. Then before the boat returns, be sure to have a leisure lunch at home, leisure lunch at one of the seafood restaurants, or if you are feeling energetic, hike up the hill for a fantastic view. Okay, all right. So, Jose, how would you say then to take the local ferry? Take the local ferry. Okay, now Jose, take spectacular photos. Take spectacular photos. Exactly. So not take a spectac, sino take spectacular. So you said it right. Okay. So Jose, how would you say photos of palaces? Photos of palaces. Exactly. Then forts along. I'll have a leisure lunch. At one of the. Now hike up the hill. For a fantastic view. Exactly. All right. Okay, so who hasn't read yet? I guess. Okay, Victor Arevalo. How would you read this text right here? Take a trip on the river. Today they take the local ferry from Eminonu to Anadolu Kabagi. Don't forget your camera so you can take spectacular photos of palace, old house, forts along the way.
Then before the boat returns, be sure to have a leisurely lunch at one of the seafood restaurants. Or if you're feeling energy, hike up the hill for a fantastic view. Okay, all right, that was great. Exactly, yep. Okay, so finally, don't forget your camera fairy. Okay, so you can. Okay, so in this case, so means para qué. Entonces no olvides tu cámara para que puedas tomar. So you can means that one, right? Para que puedas. Cada vez que, bueno, haz esto para que. You need to do this so you can be better. You need to study so you can be better. What am I saying that in that case? Itzel, you need to study so you can be better. Itzel, ¿qué será ahí? Es, I don't know, where is this part? You need to. Okay, in Spanish, can you tell me in Spanish, if I say, you need to study so you can be better, what am I saying there? In Spanish. Necesitas estudiar para ser mejor. Exactly. So is that para qué? Ok. Entonces, bueno, no olvides tu cámara que para que puedas tomar espectaculares fotos de palacios, casas o casas viejas en forts. Forts son fuertes, ¿no? Los que usaban en la guerra. Forts along the way. So then before the boat returns, antes de que el bote regrese, be sure to have asegúrate. Be sure means asegúrate. Antes de que el bote regrese, asegúrate de tener, so be sure to have a leisure lunch. Asegúrate de almorzar. Recuerden que have a lunch es almorzar, ¿no? Have lunch. So, Víctor Soto, do you remember, how do I say desayunar? El verbo. Breakfast. Ok, breakfast es desayuno, pero yo quiero el verbo, desayunar. I don't know, take breakfast? Take breakfast, no, would be that one, have breakfast. Have breakfast, okay. Okay, and okay, Jose, how would you say comer o cenar? Comer, to eat. Okay, eat is one way of saying it, but using have. Okay. Have the cenar, for example, have the dinner. Exactly, have dinner es como cenar, ¿no? Entonces, bueno, exactamente. Recuerden, have y estas palabras sirven para eso, para decir cenar, desayunar. I couldn't have breakfast. I couldn't have breakfast. No pude desayunar. Ok, bueno. Seafood restaurants, by the way, seafood restaurants es, seafood nada más es mariscos. Seafood. Y seafood restaurants, pues restaurante de mariscos. Or if you're feeling energetic, in that case, remember you have a T in the middle of two consonant sounds. So energetic. If you're feeling energetic, hike up. Si te sientes con energía, if you're feeling energetic, hike up the hill. Bueno, hike up es como esas caminatas que hacen en las montañas, ¿no? Entonces hike up. Trepa la montaña o escala la montaña. Claro. Sí, pero no es climb, mucho ojo. Climb the mountain, claro. Por ejemplo, sería así, literalmente escalar con tus manos, ¿no? Eso es climb the mountain. Y hike es simplemente esos caminos, que, o sea, que no estás así trepando como tal, simplemente estás subiendo a la montaña, ¿no? Sin escalar tal cual. Entonces, hike up the hill. Hill, pues es colina, como Silent Hill, ¿no? La colina silenciosa. Entonces, ok, all right. Ok, so, recapitulando, estaría bien eventualmente, vean eso de tarea, ¿sale? Eso les va a ayudar mucho en el listening, se los juro que sí. Aunque ustedes no lo hagan, no lo tienen que hacer, pero ayuda mucho cuando les están hablando. Y recuerden que al final, entre
menos nos cuesta el listening, es decir, mucha de nuestra energía cuando intentamos entender algo se va en el listening, ¿no? Y no tenemos tiempo de pensar en qué vamos a decir. Por eso es que luego nos quedamos como que trabados o callados cuando estamos teniendo una conversación en inglés, porque toda nuestra energía se va en intentar entender lo que me están diciendo, que me olvido de pensar en lo que voy a decir, ¿no? Entonces, para que ese esfuerzo en entender sea menor, hay que saber todas estas conexiones que vimos al principio de la clase. Entonces, búsquenlo y me dicen qué encuentran. Ya vimos que hay que buscar. Bueno, yo tengo fe de que anotaron, ¿no? ¿Cuáles eran las conexiones? ¿Sí las anotaron o no las anotaron? En la grabación. ¿No? No. No, a ver, va rápido, antes de irnos. Anoten estas. Cada vez que se encuentren, busquen palabras donde la última letra sea T y la primera letra sea una C o una K. ¿Vale? Y van a ver, lo que queremos ver ahí es como la C o la K se come el sonido de la T. Art class. No dicen art class, sino art class. ¿Ok? Esa es la primera. La segunda, busquen palabras que terminen con T y la palabra siguiente empiece con B y van a darse cuenta cómo eso se convierte en una P. O sea, esas T y esa B desaparecen y lo que pasa allí es que se convierte en una P. Esas dos. Ahora también acuérdense de una palabra que termine en D y la siguiente empiece con K. Una D y empiece con K y eso se van a dar cuenta que va a cambiar a G, ¿no? ¿Sale? Y la última, y la más, bueno, no la más importante, pero una que termine en D y que se encuentre con Y. Para lo de major, ¿no? Major, ándale. Ajá. Major, ya. Major. Busquen palabras que terminen en D y otra que comience en Y. Esas 4 nada más. Y me dicen qué encuentran, ¿sale? ¿Qué es lo que oyen? ¿Ok? ¿Sí está claro, más o menos? Sí, profe. Vale. Entonces, bueno, nos quedamos pendientes con esto y creo que ya acabamos con esto la unidad 6. Bueno, nos faltan algunas cosillas de ver aquí, pero básicamente pues ya acabamos. Vamos a hacer este ejercicio mañana, bueno, el lunes. Y pues ya vamos a hacer el checkpoint, que va a ser como el examen. Esto va a ser como el examen de la unidad 4 a las 6. ¿Sale? Entonces, bueno, la siguiente clase también vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Revisen todas las unidades, vean las preguntas que tienen y las revisamos la siguiente clase. ¿Vale? Ok. Bueno, entonces. Thank you, teacher. Take care. Bye. Take care. See you in the next class. Bye, thank you. Teacher. Uh-huh. When is the test? The exam? Ahí. The test is gonna be, I guess, the next Thursday, perhaps. I'm not sure, but perhaps the next Thursday. Okay. Okay. Okay, so see you. Bye. See you. Bye.